De Mateo vamos a arrancar en nuestro versículo lema y luego vamos al libro de Hechos para continuar en el texto del capítulo 2, el milagro de la iglesia. Estuve viendo anoche, quería ver, se me ocurrió la idea de enseñar fotos de diferentes iglesias por todo el mundo. Estuve mirando y fue un poquito complicado, no sé si lo voy a poder hacer o no, pero me encantaría cada domingo poder mostrar fotos de alguna congregación, de una iglesia bautista o evangélica en alguna parte del mundo, para que simplemente viésemos otra congregación que se esté congregando en el nombre del Señor por ahí, ¿no? Porque no lo vemos y a veces no lo pensamos, pero sucede. Y en este momento, pues en esta franja horaria, por toda Europa y por toda África, seguro que hay cultos al Señor en marcha, igual que el nuestro. Y parte de todo este milagro y este estudio sobre la iglesia. Vamos a ver el versículo 18, Mateo 16, 18. Veamos todos juntos y luego vamos a Hechos 2. También. Dice el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra Hades saldrá otra vez en el texto de hoy. Puede significar sepulcro, puede significar el lugar general de los muertos, depende un poco del contexto, pero desde luego que la muerte no terminó con Cristo, la muerte no terminó con la iglesia. Cuando empezaron a morir por su fe, los primeros creyentes como Esteban y los demás, en ninguna manera se pudo apagar la obra que Cristo estaba edificando, o que ha estado edificando, y a lo largo de los siglos. Cuántos es estremecedor ver los números de aquellos que han muerto por su fe en Cristo. Y sin embargo, nunca ha parado la iglesia, sino siempre que han habido momentos de gran persecución, de esa persecución ha salido grandísimo crecimiento en la iglesia del Señor, en cumplimiento, yo creo, también de la promesa. Bien, vamos entonces al libro de Hechos, capítulo 2, y estamos en ese mensaje de Pedro, y lo que estoy queriendo hacer semana tras semana es ver los hechos, qué es lo que sucedió, qué es lo que sí se dijo en esas primeras horas de la iglesia en el libro de Hechos. ¿Qué es lo que sucedió? Porque son nuestras raíces. Si eres de Cristo, eso es parte de tu historia y de mi historia. Porque venimos de estos cristianos que primero, unos 120, 130, primero se lanzaron de cara al mundo con su fe en Cristo. Estamos en el versículo, terminamos en el versículo 19 de Hechos capítulo 2, donde Pedro está arrancando con una profecía de Joel. Pedro está hablando, decidme vosotros, ¿a creyentes gentiles o creyentes judíos? ¿A quiénes? No parecéis del todo muy convencidos. Todos, ¿qué pensáis? ¿Gentiles o judíos? Judíos. Perdón, todos eran judíos que habían llegado para las fiestas grandes, y él está tomando de las escrituras del Antiguo Testamento. Si él habla a unos gentiles acerca del profeta Joel o el profeta Isaías, no van a entender, no tiene sentido. Pero los judíos conocían muy bien sus profetas, conocían muy bien su testamento, lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento, su ley y los profetas y los salmos. Entonces, él agarra, porque lo que Pedro quiere dar a conocer claramente es que todo lo que ha sucedido con el Señor Jesucristo
de Nazaret que murió en la cruz hacía unas cuantas semanas, todo eso es parte del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Vamos a ver luego un poquito sobre los judíos, quienes estaban escuchando, pero de momento nos entramos en esa profecía de Joel. Versículo 19 ya lo vimos, dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales debajo en la tierra, y da tres, más o menos: sangre, fuego y vapor de humo. Estuvimos hablando que esta profecía tiene un cumplimiento bastante más directo o más completo en el libro de Apocalipsis al final, pero algunas de las manifestaciones de esa profecía se cumplieron ahora. Entonces Pedro está usando eso. Bien, versículo 20 entonces, vamos al 20. Vimos en Apocalipsis unos versículos de sangre, fuego, humo, porque sale repetidas veces en todo el libro de Apocalipsis estas señales. Dice el versículo 20: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Creo que lo leímos, pero no hicimos mucho más de eso. El sol se convertirá en tinieblas. ¿Qué te viene a la mente cuando lees eso? ¿Qué fenómeno? Un eclipse solar, ¿no? O lunar. ¿Cuántos recordáis de ver alguno? ¿Alguno completo? Cuando se vuelve frío, como que alguien apaga las luces y todo. ¿Y qué hace la gente? Bueno, ¿qué hacemos? Nos maravillamos, ¿verdad? O sea, es algo muchísimo más grande que cualquier cosa que esté sucediendo en la tierra en ese momento. Y pienso que solo había faltado un pequeño clic para que se convirtiera en absoluto terror lo que la gente experimentara. Imagínate que un eclipse que tiene que durar, no, a veces, ¿qué suele durar? Que es completo, entero, 30 minutos entero, ¿no? De empezar a fin, algo así, poco tiempo, pero cuando está más o menos completo es poco tiempo. Imagínate que viene un eclipse solar no anunciado. Y siempre nos anuncian, ¿verdad? Un día antes, una semana antes, sabemos que viene. Y sabes incluso la hora y todo. Pero un día, y no será eclipse, será que el sol se oscurece, evidentemente en pleno día. ¿Dónde sucede? Me imagino que el eclipse es una cosa muy regional, ¿no? Si estás en América o estás en Europa, donde pilla más en algún sitio que otro, pero si se oscurece el sol, se notaría por toda la tierra. En la parte de noche no sé cómo será eso, pero donde está de día se volverá completamente oscuro y la luna en sangre. Vamos a Apocalipsis 6 y otra vez este es el cumplimiento final. No sucede en Hechos, por lo tanto esa profecía tiene mucho más que ver que solamente el libro de Hechos, pero capítulo 6 versículo 12: miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto. Un terremoto es la tierra, pero al mismo tiempo el sol, esto no es un eclipse, el sol se puso negro como tela de cilicio. Eso solamente va a provocar una cosa: terror. Terror. Da igual cuántos misiles nucleares pueda tener un país o otro país. En ese momento, cuando se pone el sol negro, es algo muchísimo más grande que cualquier acontecimiento o cualquier cosa grande aquí, catastrófica en la propia tierra. Y luego, a continuación, el mismo versículo dice: y la luna se volvió toda como sangre. ¿Qué se está cumpliendo? Se está cumpliendo la profecía
de Joel, escrita por lo menos 2700, 2600 años antes de este evento. Entonces, vamos para adelante porque no estamos enfocándonos en los últimos tiempos, pero dice, estoy otra vez en Hechos 2, dice que se convertirá el sol en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y esto se está refiriendo me imagino, a la llegada física, visible, final del Señor Jesús a la tierra. Este evento, yo creo que lo encontramos en Apocalipsis 19. Fijaros, vamos a ir ahí un momentito y fijaros en algo. Y pensemos en esto un momentito. Estamos al final de Apocalipsis, capítulo 19. Se va a cumplir por completo esta profecía que Joel dijo y que Pedro está citando. Mira el capítulo 19 de Apocalipsis, el versículo 11. Voy a leerlo y luego me voy a fijar en una frase. Dice versículo 11: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, sabemos que es Jesús, y con justicia juzga y pelea. Bien, el día de la venida del Señor, grande y manifiesto, yo creo que se refiere aquí. Pero mira la primera frase: entonces vi el cielo abierto. A ver, ¿qué quiere decir el cielo abierto? No sé. Pensamos en una ventana abierta, ¿verdad? Una puerta abierta. Se abre el cielo. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Nadie va a estar viendo, oye, espera que tengo que ver la final de la etapa. Mi telenovela. No, ¿dónde van a estar todos los ojos de todo ser humano? Pienso que el Señor no tiene ningún problema en mostrar lo mismo alrededor del globo. Me imagino, pueden suceder. Deja que corra la imaginación. Ahora no digas que tu imaginación es la pura verdad. No, la verdad está aquí escrita. Pero podemos irnos imaginando cómo será cuando se abra el cielo. Como si fuera, yo no sé, yo me imagino una apertura que de pronto ves lo que hay detrás. Un poco como decía el hermano Andrés. ¿Qué se verá? Bueno, los ejércitos que vienen con el Señor y tal. Entonces, volviendo a Hechos ya, y vamos a terminar con esta citación que tiene esta profecía que coge Pedro de Joel. Estas cosas se van a manifestar, pero no es ahora, porque no está sucediendo en ese momento. Versículo 21: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo que estamos viendo otra vez, todo aquel, Pedro está hablando a judíos, y todavía los discípulos todavía piensan en que la iglesia es para los judíos. La historia del Antiguo Testamento ha sido todo judío, todo ha sido enfocado en el judío, y no se dan cuenta de que la iglesia va a ir por todo el mundo a todas las naciones, a todas las naciones, y cualquiera que invocare al nombre del Señor será salvo. Pero qué triste es ver un día domingo como hoy, ver al hombre tan ocupado en sus cosas. ¿Quién quiere invocar al Señor?
¿Quién tiene en su corazón un deseo de escuchar el Evangelio y abrazar las buenas noticias? Cuando salía del pueblo esta mañana, pues estaban preparándose un montón para la carrera, estaban llenando coches, estaban sacando las bicis, estaban reparando, poniendo las ruedas y todo. Y al salir yo pensé, ¿por qué no hay ningún interés en quien les da la salud para andar en bici? ¿Quién les dio esa capacidad y esa salud para andar en bici? ¿Cómo es que el hombre en su estado natural, cómo es que podemos vivir la vida sin interesarnos en buscar al que nos hizo, al que nos ha dado tanta capacidad que yo no me lo he ganado? Mis dedos funcionan pues de maravilla como vosotros, cocineras, trabajadores, usamos las manos todos los días sin pensar, pero son maravillas. No hay un robot que pueda hacer lo que hagan nuestras manos, que den sensación. No hay, solamente las manos. ¿Y cómo puede vivir el hombre sin pensar siquiera e interesarse en absoluto porque le ha dado estas manos? Solamente hay una respuesta, y lo da la Biblia, y es que el hombre, que nosotros en nuestra naturaleza estamos en rebelión con el Creador. Es la única respuesta. No puedes decirme, es que no se nos ocurre. ¿Cómo que no se nos ocurre? Cuando ves un Lamborghini, los que os gustan coches, cuando veis un Lamborghini es imposible mirar una maravilla de un Lamborghini que no se compara ni a un dedo humano, pero se ve eso y se piensa en la fábrica, en la tecnología, en el dinero, en todo lo que se ha metido, toda la inteligencia que se ha metido en ese coche. Automáticamente ves algo así y piensas en su fuente, su origen. ¡Qué tremendo! ¿Quién lo diseña? ¿Quién lo paga? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace tal cosa? Estamos siempre pensando en orígenes. ¿De dónde viene tu camisa, tu vestido? ¿Qué zapatos para correr? Yo qué sé. Estamos siempre pensando en orígenes, pero podemos mirar nuestro cuerpo y la naturaleza y no querer saber nada de orígenes. No nos importa. ¿Verdad? Lo echamos ahí al cubo de algo que se llama la evolución, porque es lo que hemos oído, y no nos interesamos ni siquiera en ver si la evolución tiene alguna sensatez o si hay alguna lógica. Porque el que lo fuera a investigar diría, ¿y por qué este, y este, y este? Todos creen en la evolución, pero varían en millones de años cada uno de ellos y en el orden completo. Hay un caos completo en el tema de los orígenes. Pero el Señor dice, todo el que invocar al Señor será salvo. El problema es que no hay nadie que quiera. Dice la palabra, no hay quien busque a Dios. Quizás si alguien busca a Dios es porque alguien más está orando. Quizás si no fuera por la oración, esto lo veríamos algún día, yo creo, en la presencia del Señor. Toda conversión tiene oración, dice Dios. ¿Por qué? Porque es que sin oración y sin la obra del Espíritu Santo en ese corazón, nunca, jamás buscarían a Dios. Pero Dios usa las oraciones, la obediencia de sus fieles y creyentes desde estos 120 que empezaron aquí para orar y orar. Cuando alguien se entrega a Cristo en nuestro ministerio, no podemos saber cuántas personas en algún lugar del mundo no estaban hablando. Bendice la iglesia que está en el gobierno. Señor, añade almas, salva almas. ¿Tú crees que eso no tiene un enlace muy directo?
porque en su naturaleza nadie quiere invocar al Señor. El hombre, estamos por naturaleza, no queremos a Dios. Y no es lógico, es ilógico, pero es cierto. Y nada más tienes que ver la realidad que hay en la calle para comprobarlo. Bien, seguimos para adelante, versículo 22. Varones israelitas, dice Pedro, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Primero, dice, varones israelitas, recuerda a quién está hablando, judíos. Escucha, Jesús Nazareno fue aprobado por Dios abiertamente, de forma que todos vosotros podéis comprobarlo, todos podéis comprobar que a través de las maravillas, que son básicamente milagros, cuando Jesús, normalmente, ¿qué pasa cuando tocas a alguien que tiene lepra? Tarde o temprano, si no es la primera, la segunda, la tercera, terminas tú con lepra. ¿Qué pasaba cuando Jesús tocaba a un leproso? ¿Al revés? Al revés. Un milagro. Decía él, fue aprobado por Dios delante de vosotros por milagros, porque dice prodigios, ¿no? Hacemos por prodigios. Prodigios son más bien la primera palabra que pone maravillas. La sensación de prodigios, la palabra es más bien maravillas. Es ¡wow! ¿Cuándo hizo el Señor algo así? Cuando habló al mar, ¿no? Y instantáneamente la tormenta, como convertir a un león que está atacando en un gatito que está, puedes acariciar con solamente wow, prodigios. El Señor fue aprobado por milagros, por prodigios, por señales. Las señales tienen que ver con aquello que muestra, es señal de la autoridad de Dios. Dios hizo esto. Cuando vayamos hoy al caserío, tenemos un proyecto que está en marcha. Esperemos pronto poder tener publicado el libro que describe la historia de ayer en castellano. Lo tenemos en inglés, pero no en castellano. Y cuando lo saquemos, espero poder regalar un ejemplar a cada hermano, a cada familia de la iglesia. Porque cuando subimos a Yerdi, muchos suben y qué chulo, qué bueno, qué majo, maravilloso sitio. Pero no se dan cuenta de que Yerdi es una señal del poder, la autoridad, la soberanía, la sabiduría y la maravillosa providencia de Dios. ¿Por qué? Pues porque no conocen la historia y por eso el libro. Pero las señales eran señales que mostraban la autoridad de Dios. Todo esto sobre Jesús. Y decía Pedro, hermanos o varones israelitas, Jesús fue aprobado delante de vosotros, dice, entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. El judío no es tonto como raza. Hace 4000 años los judíos estaban escribiendo en un idioma que en sí era prácticamente una maravilla. Habían otros escritos, no había nada realmente como el hebreo. El Antiguo Testamento, el Pentateuco, Génesis, Éxodo,
Levítico son, aparte de la inspiración divina, aparte de eso, por un segundo, poniéndose aparte, son una maravilla de escritura por un pueblo que se llamaban los hebreos. Esta semana, están saliendo a la luz unos encuentros arqueológicos, dando a entender mucho de la cultura de aquella época en toda esa zona del Medio Oriente. La arqueología lo único que hace es abrir y enseñarnos más de la Biblia. En vez de desprobar la Biblia, lo que hace es fortalecerlo, enseñando que las cosas eran tal y como la Biblia lo describe. Pero los judíos han sido no solo escritores, la música de los salmos, desde hace casi 3000 años, música preciosa, coros. David tenía coro enorme, Salomón tenía coro enorme de voces, tremenda música. Cuando alguien viene diciendo, intentando romper en cachitos y coger tijeras a la Biblia, diciendo esto que no va aquí, esto no va acá, esto fue por otro, esto fue tradición, esto fue intentando torturar la Biblia y despedaçarlo. Todo eso es un insulto a una raza, a una nación que nunca fue conocida. Nunca. ¿Rebelde a Dios? Ya lo creo que sí. Lea el Antiguo Testamento, mira los palos que recibió el pueblo de Israel. Vaya que sí, pero tontos no eran. Eran muy inteligentes. ¿Me podéis mostrar una imagen ahí? ¿Sabéis lo que es eso? Pues yo hasta hoy no. No se ve, si no ves ahí. Esa es tan grande, esa es la medalla del premio Nobel, que se da cada año, no sé cuántos se dan. Hay creo que 6 categorías del premio Nobel que se le da a gente que ha superado, que han sido excelentes en su área. A ver la siguiente, ¿no? Hay una foto de la ceremonia en sí. Esto es en Suecia, es Stockholm. Y esto es donde se presentan estos premios Nobel de la paz, de la química, de la economía, de la medicina, de la no sé cuántos y de la otra no me acuerdo. Son 6 categorías. A lo largo de los años se han entregado 850, más o menos, 850 medallas. En nuestro mundo, el porcentaje de la población del mundo que es judía, el porcentaje de todo es 0,2%, ¿vale? Menos de 1%, la quinta parte de 1%, ¿vale? 0,2% de la población del mundo es israelí o judía. De los premios Nobel, en un mundo bastante antisemita, ¿o no? Medios de comunicación muy antisemitas, muy antijudíos, siempre somos enemigos. En alguna ocasión, no, porque es que no se puede estar delante de ti el camión, no puedes decir que no existe, ¿eh? Pero en la mayoría, si hay alguna duda, siempre en contra, siempre a favor de los demás. En un mundo así, receptores de los premios Nobel judíos con sangre judía, el 22% no son todos. Han recibido
premios Nobel en las 6 categorías. No se les acerca nadie. Son comandos del por qué estoy diciendo. El que ataca la Biblia escrita a judíos, por judíos, con argumentos infantiles, va en contra de su propia lógica. No está siendo sensato, está siendo necio. Porque nuestra mente debería decir, espérate, ¿qué pasa aquí? Aquí hay algo que tengo que mirar. ¿No? ¿O sí o no? ¿Me entendéis a lo que voy? Varones israelitas, ellos mismos, tan inteligentes, pero incrédulos, veían las pruebas de Jesús y le crucificaron. Sigamos 23, dice, a este entregado por él, y aquí entramos en lo que pasó, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. La espada es de 2 filos, muy inteligentes, ya lo creo, mira qué idioma, mira qué historial, pero no importa cuán inteligente es una persona, si está perdida en sus pecados, y ciega espiritualmente, muerta espiritualmente, la inteligencia, si acaso, lo único que sirve es para condenarle más. Y eso es cierto. Y les dice, vosotros sabéis que fue aprobado, maravillas, prodigios, señales, pero le matasteis. Pero ¿sabes? Fue por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Qué grandes nos pensamos, ¿verdad? ¿Cuánto creemos que somos independientes y no necesitamos a nadie, no dependemos de nadie? Decidimos nuestro futuro, decidimos nuestro destino. Deberíamos parar a pensar un poco en que nuestro Dios habita la eternidad. Habita la eternidad. Y Pedro les está intentando hacer pensar, piensa en lo que ha sucedido en estos días con este Jesús de Nazaret. Hay versículos que podríamos ver sobre la eternidad de Dios. Vamos a ver 2 solamente. 2 Timoteo 1:9. Fijaros en este, a ver cómo agarras esta frase. 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, escucha esta frase, en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Para nosotros todo es o en el pasado, o en el presente, o en el futuro. Punto. Dios vive de alguna manera en un eterno presente. ¿Cómo puede ser? Cuando lo soluciones me avisas. Apocalipsis 13:8. De vez en cuando el Señor deja escribir algunas cosas que te dejan como en los dibujos animados, que cuando se la pegan que suele haber estrellas que dan vueltas mareado, ¿no?
Apocalipsis 13, 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el año 30 o 31, desde el principio del mundo. Explícame eso, querido Watson. Nuestro Dios no es como los otros dioses. Versículo 24, Hechos 2, 24. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellos. Juan 11, 25 dijo el Señor: yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Me parece que eso es una, se dice trompa, unas cartas, una que vale para todas, ¿cómo se llama? Como dice, no sé. Bueno, esa carta cubre todo. Yo soy la resurrección. La muerte, ¿qué puede hacer la muerte? Con alguien que es la resurrección. El mismo que hizo. Nada. Pero lo tuvo que pasar. Curiosísimamente, lo tuvo que pasar. Era necesario, dice Hebreos. El cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. 25 a 28. Aquí Pedro otra vez coge del Antiguo Testamento. Quedaros conmigo unos minutos más, aplicándonos y ya terminamos. Porque David dice de él, David dice en el Salmo 16, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Dice David, yo voy a descansar, versículo 27, porque tú no dejarás mi alma en el Hades, en el sepulcro, entre los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro está aplicando esto directamente a Cristo. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Y mira lo que dice Pedro: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que no resucitó. No resucitó. Que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué está diciendo Pedro? David no estaba hablando de sí mismo, estaba hablando de otro. Porque David murió y decía Pedro, sigue su sepulcro ahí y no ha salido. ¿Sabes si vas a Israel hoy? Vamos a terminar con eso. Si vas a Jerusalén hoy, puedes ver la tumba de David. Ahora, en realidad, estuve investigando, no es la tumba de David. Pero puedes ir a este lugar, y estuvimos ahí nosotros, ¿verdad? En el 2007, estaba Vanessa y mi esposa y yo, fuimos y entras por aquí abajo, y puedes ir al lugar, al lugar que desde hace 800 años dicen que es la tumba de David. Si quieres pasa y verás esto. Y esto lo vimos. Las esposas, las mujeres no les permiten entrar. Hasta ahí. Y nosotros tenemos que ir con
y todo silencio muy sagrado, desde el siglo XII. Dicen esto, pero hay otras teorías de antes, de dónde y cuándo. Yo no sé qué exactamente y cuánto de verdad tendrá la misma que hay dentro, porque no sé qué hay dentro, no lo dicen. Pero se puede ir a ver, es la tumba de David. Y estudié un poquito, decían en los primeros siglos, decían que estaba en Belén la tumba de David. Pero bueno, no creo que se sepa. Pero a lo que iba Pedro, porque ellos evidentemente en el día de Pedro sabían dónde estaba la tumba de David. No lo dice, ojalá hubiera dicho en paréntesis, en Belén, así ya sabemos. Pero no lo dijo. Pero él estaba hablando a varones israelitas que sabían muy bien dónde estaba la tumba de David. Y ahí seguía David, o por lo menos se sabía que nunca había resucitado. Nunca había aparecido nada. Y él lo hace como prueba diciendo, estas palabras de David no eran para David, eran para su descendiente, para el Mesías que iba a venir de sus entrañas, de su carne. Entonces, vamos a dejarlo ahí, por hoy, el capítulo 29. Otra vez, seguimos en una sección un poco teórica. Espero que aún así estáis siguiéndome y aprendiendo. No es narrativa, es más, realmente estamos estudiando un mensaje, ¿verdad? Un mensaje de Pedro. Entonces es un poquito peculiar, pero es importante entenderlo porque es ahí como arrancó de ahí, porque luego lo que sucede a partir de este mensaje es realmente increíble. Increíble no, es fantástico lo que sucede a raíz de este mensaje o discurso que dio Pedro. ¿Bien? ¿Vale? Vamos a orar. Lo dejamos así. Son las 12:30 y